Henry Cucalón, con quien he compartido pues política universitaria, aulas de maestría, hemos compartido trabajo, tenemos una amistad de muchos años. Henry, primero felicitaciones, te deseo mucha suerte. ¿Y cuál es tu mirada ahora ya como candidato a la presidencia de la República de este momento que vive el Ecuador? Gracias, Carlos. Buenos días con todos los amigos del panel, Pocho, a todos los oyentes, seguidores. Gracias por estar y gracias a Radio Centro siempre por haberme brindado el espacio, la oportunidad de estar aquí. Hoy como precandidato le digo al Ecuador, sí hay alternativa, sí hay futuro, sí podemos hacerlo, puede haber un cambio real, un cambio duradero, y nosotros estamos aquí para presentar esas propuestas, para representarlas. Básicamente eso, Construye, Cucalón y Larrea van a representar esa alternativa. Muy bien, Henry. En términos generales, sobre los tres graves problemas que tiene el Ecuador, que son, en primer lugar, el tema de seguridad, en segundo lugar, el tema de la reactivación económica y, en tercer lugar, el tema social, salud y educación. Ambos son graves, pero creo que estamos en un punto en donde la salud hace escarcha por algunos lados. ¿Qué propones exactamente? ¿Cómo el Ecuador va a ser más seguro con Cucalón? ¿Cómo el Ecuador va a dinamizar su economía con Cucalón? ¿Y cómo el Ecuador va a mejorar su atención de salud con Cucalón? Gracias, Pocho. La seguridad es una política de Estado, trasciende a los gobiernos. Y en esa línea nosotros tenemos la experiencia y la firmeza para proponer lo siguiente. Nosotros sí haremos realidad el mandato del pueblo que acaba de aprobar de la ley de extradición. Esa va a ser una de nuestras herramientas fundamentales para combatir a los carteles, al crimen organizado y al narcotráfico. Esa es una medida disuasiva que conjuntamente con otras de carácter permanente, debidamente financiadas, articuladas entre el gobierno, entre la legislatura, vamos a sacar el país adelante. Nada de eso se puede hacer con un sistema judicial corrupto que no esté depurado. Asimismo, fundamental, atacar a las economías criminales. Sí, quitarles el oxígeno, quitarles el billete y los bienes a los carteles, a las mafias, al crimen organizado y a sus dependientes políticos. ¿Y cuál es la herramienta para hacerlo, mi estimado Pocho? La ley de extinción del dominio que acaba de aprobar el pueblo ecuatoriano, pero que tiene que cobrar vida, sí, para quitarle los bienes, inclusive sin sentencia previa penal a los señores que están metidos en esto. Vamos directamente a los bienes, vamos a quitarle todo esto, con esto, sin oxígeno. Esa es la mejor manera para atacar a las economías criminales. Vamos a temas puntuales. Yo estoy proponiendo, y no se preocupen porque no es jueces, es fiscales sin rostro para combatir al crimen organizado, delitos de crimen organizado. Y con nosotros se va a acabar la fiesta de los vacunadores. Esa es política de Estado permanente. ¿Y cuál va a ser? Vamos a crear la unidad especial de acción contra la extorsión. Vamos a ponerlo igual y de mejor manera de una de las unidades de la policía que ustedes saben que sí funciona, que es la UNACE, contra secuestro. Todo lo que es extorsión va a ser política de la fuerza pública y fuerzas armadas para salvar, para ayudar a la gente. Hoy ese delito está exponencialmente al alza, ¿no? Está en el 500%, se ha disparado. La gente está harta de las vacunas, que no respetan nada, no respetan condición social y que afectan a los más pobres, a la clase media del país. E inclusive vamos a utilizar plataformas tecnológicas como el 1-800 sin vacunadores. Mira cómo ahorita rápidamente, porque hay medidas que son conceptuales a largo plazo, a mediano plazo, que son políticas públicas, pero te he dado 2 macroconceptos y 3 ideas puntuales en materia de seguridad ciudadana. Está de más decirte que creo en el fortalecimiento de la fuerza pública. Vamos a llegar a los 80.000 miembros de las fuerzas, en este caso las fuerzas policiales, están en 59.000. Hace 2 años y medio eran 50.000 y no me vengan a decir que eso es gasto público. Eso es inversión en la gente. Esa es la razón de ser del Estado, del gobierno, defender la vida y los bienes de los ciudadanos. Eso como un tema en líneas generales en materia de seguridad ciudadana. Henry, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá y poder conversar. Gracias a ti. Dentro de las propuestas que estás comentando, escuché que hablas de fiscales sin rostro. Sí, para delitos de crimen organizado. Ya, se ha propuesto de repente en muchos foros en el Ecuador también jueces sin rostro y fiscales sin rostro. El problema que nace de eso es cómo lo implementas, porque hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
donde dice que tú no puedes tener jueces sin rostro. No sé si fiscales, es que hago pero la no puedes diferencia. tener porque ya, por Porque eso tienes que entiendo saber haces quién es tu jugador. Eso, tienes que saber quién es tu jugador porque muchas veces hay enemistad manifiesta, amistad manifiesta, por ejemplo, y caes en el problema de la imparcialidad de quien te está acusando. Este caso es distinto, mi querido doctor. ¿Cómo superas eso? Porque entiendo que apenas tú propongas eso, habrá gente en este país que diga eso no se puede hacer. Pero yo estoy ¿Cómo vas a hacer eso? del lado de la gente, no de las mafias, ni de los carteles, ni De de acuerdo. sus padrinos ¿Cómo políticos. superas ese escollo Se supera constitucional porque o de el derechos escollo humanos? constitucional es que tú debes saber quién es tu jugador. Pero Claro, hasta y el donde yo fiscal no es estudié, el jugador. fiscal no es Es tu jugador. es tu acusador. El fiscal representa la vindicta pública. Él siempre te va a acusar. Puede ser que esté equivocado o no, y para eso es el juicio. Es el juzgador, que es el juez, el que tiene que ser absolutamente imparcial. El fiscal no es imparcial, déjame decirte. ¿Ah? El fiscal representa al pueblo, representa la vindicta pública, representa el ministerio público en la acusación. Así que, y ojo, es para delitos de crimen organizado. Esto va de la mano con el tema de la ley de extinción del dominio también, para atacar todo, inclusive las finanzas, que es lo que le duele, porque esta gente no tiene honor, pues. Esta gente no tiene nada. Lo único que interesa es el billete, valga la aclaración. Y de ahí salen las órdenes para sembrar el terror, el miedo en las ciudadanías, querer tener secuestrado al Estado, tenerlo de rehén al Estado, de lo cual nosotros no lo podemos permitir. Bien, ahí veremos cómo se da eso. Una más, dame unita más. Que Henry tiene una trayectoria y carrera de larga data en el municipio de Guayaquil. Fuiste secretario municipal, ¿cuánto tiempo? Cerca de 9 años. ¿Y anteriormente fuiste asesor? O, No, 9 años ya. que compartí con el doctor. Ya. Antes fui Entonces, 4 años en la Procuraduría del Estado. fui ilustre- secretario de la Procuraduría General del Estado, donde Ya. me formé en el derecho público. Como ilustre funcionario del municipio de Guayaquil, te hago una pregunta. ¿Tú crees que el Estado debe tener una reestructura en cuanto a ordenamiento territorial? Y me agarro de una cosa que siempre lo comentamos aquí con Pocho, con Juan Javier, con Carlos, que es la descentralización de la policía. Tú hablas de, por ejemplo, tener 60.000 efectivos, aumentar los miembros de la policía, pero siempre creo yo que cabe la pregunta de por qué en el Ecuador no hay policía descentralizada. Aquí la policía municipal es una policía que simplemente resguarda la limpieza, ¿ya?, con tolete y no puede disuadir a los delincuentes. Tú no te sientes seguro con ningún policía municipal en las calles, a diferencia de lo que existe en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos. ¿Qué opinas al respecto? Te me adelantaste y gracias porque lo iba a tratar. Primero, yo creo en la descentralización y en la autonomía. No voy a cambiar. Es más, yo creo un gobierno central con pocas competencias que la ejerza bien, con fuerza. ¿Y cuáles son? Seguridad, salud, educación. Público, lo público tiene que funcionar. Yo creo en lo público, creo en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Quiero que todos los recursos del Estado estén en esa línea. Seguridad, salud, educación. El Estado no está para poder competir. El Estado no está para tener medios de comunicación, bancos y competir con los privados, que son los privados el verdadero actor, dínamo y motor del desarrollo económico. Ahora bien, vamos al otro. ¿Por qué hoy no se puede? Porque en el caso de Estados Unidos es un régimen federal, donde evidentemente cada gobierno y cada municipio tiene su propia fuerza pública. Solo las Fuerzas Armadas es del Estado central, si se cae la palabra, Washington, por así decir, Estado federal. Eso merecería una reforma mucho más profunda que no hay que descartarla. Pero como yo soy propositivo, yo te pongo algo por la experiencia. Yo sí creo en una articulación. A esos miembros policiales y de Fuerzas Armadas que hay que fortalecerlos y aumentarlos. Yo ahorita me acuerdo que hubo gente que hace unos años decía que como ya no teníamos problema con el Perú, había que eliminar o restringir las Fuerzas Armadas. Así es. Yo no sé pues en qué mundo, bueno, veo que unos todavía siguen aquí en el multiverso, viven unas realidades paralelas. Lo que tú acabas de decir es verdad. Debe haber una acción complementaria articulada con los agentes civiles, que ese es el término ahora jurídico que se utiliza para los famosos metropolitanos, e inclusive para los agentes civiles de tránsito, e inclusive con la CT. No porque exista por ahí algún mal elemento que debe existir, uno puede generalizar a toda la institución. ¿Tú no crees que con cierto tipo de armamento debidamente articulado, porque no van a ser lo que sabemos de seguridad, no son los tácticos que tiene la Policía Nacional, pero ¿tú no crees que los agentes municipales pueden servir justamente en esta lucha para evitar la extorsión que sufren todos los días los ecuatorianos, los guayaquileños de todas partes del país en sus despensas, en sus negocios, en sus ferreterías, en vez de que sean motivos solamente de policía municipal, que es el guardián de la vigencia, las ordenanzas municipales, es un articulador? No le voy a pedir que sea el que vaya a la casa
en el bloque de búsqueda que vamos a poner contra la cabeza de los carteles. No, pero sí a la ciudadanía para prevenir el tema de las distorsiones. Así que tomo con la legislación actual, tomo tu medida. Asimismo, los agentes de tránsito que están a nivel nacional, que están en las troncales de tránsito, ¿tú no crees que ellos también pueden auxiliar, pueden articular con las Fuerzas Armadas y la policía porque no suceda lo que sucede lastimosamente en la provincia de Los Ríos? Ellos también pueden sumar y no que la gente les tenga miedo para que los detengan para ver si es que tienen papeles, sino que sean también una fuerza pública articulada con el armamento adecuado, que no es el táctico, pero sí para que puedan intervenir. Eso es lo que quiere la gente, sumatoria de esfuerzos en una política pública del gobierno central, municipal y provincial articulada juntos para defender el interés público. Perfecto, le damos paso a Rodrigo. Henry, buenos días, un gusto tenerlo aquí en el programa y poder conversar con usted hoy. Una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía hoy en día es la económica, la economía, que está completamente asfixiada. Tenemos un déficit fiscal de más de 5.000 millones de dólares, tenemos atrasos por algunos otros miles de millones de dólares, tenemos una inversión extranjera inexistente, no hay consumo. ¿Qué planea usted para revertir esta situación? Sentar las bases de un cambio económico, porque el que viene aquí y te dice que va a cambiar todo en 6 meses es un farsante, un demagogo y un mentiroso. Y peor con los que van a los debates y citan 20 cifras falsas. Y lo peor es que nadie de los otros se dio cuenta. Conmigo no cuenten para eso. Yo sí les voy a decir las cosas como son, de verdad. Y esto es difícil, pero nosotros vamos a poner y dar los primeros pasos para ese cambio. Dije un concepto ahorita. El motor económico de un país es la iniciativa privada, a quien hay que respaldarla. Sí, no hay que ahogarla. Pero el gobierno es el encargado de poner las reglas del juego para que funcione. Poner las reglas del juego y de regular. Exacto. No de estrangular a la iniciativa privada. Decía, el Estado solo debe estar en seguridad, salud y educación, en nada más. Voy a poner un ejemplo. Uno de los temas que tiene agobiado a las finanzas públicas es el tema de los subsidios. Hay subsidios que son absolutamente ineficaces, que no son para los más pobres, que inclusive sirven para el contrabando y para el narcotráfico. Esos recursos, con la debida focalización, pero esos recursos tienen que ir a la protección social y a la reactivación económica, por citar un ejemplo. Segundo, y hay que ser bastante claro en esto, hay que desburocratizar al Estado ecuatoriano, dándole todas las facilidades a los emprendedores, a los empresarios, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, para que puedan generar. Y con eso son los tributos que va a tener el Estado ecuatoriano. Así que hay una política firme de apoyo a la empresa privada, no de ponerle mayores obstáculos a la iniciativa privada. Henry, estamos a puertas ya de una nueva campaña electoral. Entramos en la etapa de pre-campaña. Yo añoro las campañas de hace 30 años, 20 años. Tú eres un hombre que has vivido también la política desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué las añoro? Entre otras cosas, porque antes los candidatos presidenciales tenían grandes voceros. Las campañas de Febres Cordero, por ejemplo, para la presidencia de la República, tú escuchabas a los Arosemena, a Otto y Carlos Julio, escuchabas a Marcos Lara, a Patricio Quevedo, a Lucho Robles, antes de ser incluso funcionarios, antes de llegar al poder. O sea, eran sus voceros más el propio candidato presidencial. Borja tenía a Raúl Vaca, a Nicolás Issa, a Fernando Larrea. Había equipo, ¿no? Tenían Andrés Vallejo, o sea, tenían un equipo de gente que uno sabía, ese es del grupo de Borja, ese es del grupo de Febres Cordero, ese es del grupo de Sixto, ese es del grupo de Abdalá. Y eran voceros que hablaban, que participaban. Yo me he dado cuenta que en las últimas campañas presidenciales solamente era el candidato. Ya no se ve a gente que está al lado del candidato. Pero es que esconde las pintas también. Pues. Bueno, pero igual los candidatos tienen por supuesto, gente valiosa que pueden hacer gran vocería. ¿Quiénes te están apoyando? Eso es importante conocer. Potencialmente, si tú ganas la elección, pueden ser tus colaboradores en el gabinete, eso ya lo decidirás en su momento, pero por ahora, ¿qué grupos te están apoyando? ¿Qué frentes te están apoyando? ¿Qué personajes que han hecho parte de la dinámica social, política, económica del país te están apoyando? Qué importante tu reflexión, porque a veces me critican que yo he sido tachado a la antigua, pero no, los conceptos siempre son claros y la gente debe saber quién te acompaña, con quién has venido trabajando a lo largo de los años, porque la experiencia es parte de los atributos. Y en mi gobierno va a haber gente con canas y gente muy joven. Nombres ahora que podamos gente con conocer. Canas y gente muy joven, porque entre otras cosas yo creo en la aristocracia del talento.
Eso es lo que abre todas las puertas. Creo en la convicción por el servicio público, por el interés general. Los intereses particulares están bien en el mundo privado, no en el mundo público. Y a lo largo de todos estos años, esta experiencia en la Procuraduría, en el municipio de Guayaquil, en la Asamblea Nacional, 8 años completos por si acaso. Y en el último paso que tuve, en los últimos meses, con este gobierno he conocido muchísima gente. Un baluarte que será no solamente vocero, será un gran legislador de la República. Por poner ejemplo, será el doctor Mario Cubi, que ya está dando la cara de ahorita con conceptos. ¿No? Académico, hombre formado, decano de Facultad de Derecho, hizo una gran gestión, creo que ha sido el mejor viceministro de gobierno que ha existido, mucho mejor que yo, valga la aclaración. Porque una de las cosas que me va a diferenciar de estos caudillos de baja ralea que están aquí por estos vecindarios, es que las personas que me acompañan y mis ministros van a ser mucho mejores que yo, mucho más capaces que yo, y yo voy a aprender de ellos. Esa es la gran diferencia cuando uno tiene óptica de servicio público y no óptica de Hacienda, no óptica de capataz. Eso es lo que a mí me diferencia. Yo sí soy un demócrata. Él le ha dado un nombre. En materia de medio ambiente, Verónica Arias. Verónica Arias, la de medio ambiente, no la que está en el Parlamento andino, por si acaso, no se asuste. Así como nuestra Pamelita Aguirre, que es la Pamela Aguirre de la constitucionalista. Claro. Siempre hay que estar aclarando, porque la gente se asusta cuando digo los nombres. Y te puedo citar muchísimo. El mejor constitucionalista que hay en el Ecuador, el doctor Gonzalo Muñoz. Gente joven, pero al mismo tiempo con experiencia. Y puedo seguir dando nombres a lo largo de esto, y van a seguir apareciendo ahora. Unos son candidatos a la Asamblea, otros van a ser de gobierno y van a dar la cara desde ahorita en materia de política exterior, en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de inclusión social. La maestra, gran funcionaria, María Gabriela García, gente preparada que ya ha probado que sirve a los pobres, a la clase media, que no tiene compromiso con ninguna mafia y que no tiene manchas de corrupción y que sus manos están limpias. No lo vamos a hacer el día de la posesión, más allá que hay una anécdota, ¿no? Aquí en el Ecuador hubo un ministro de Economía que entró 24 horas después. Nunca ha pasado en la historia de la República del Ecuador en 1830. Desde ahorita la campaña, muchos de ustedes los invitan normalmente. Legisladores o no legisladores, aquí sí hay equipo. Y aquí sí hay convicción. Y van a poner listas, vas por Construye. Van a poner listas de asambleístas nacionales y listas en todas las provincias, sí. O van a hacer alianzas en ciertas provincias, etcétera. ¿Cómo va a ser la cosa? Nuestra candidata asambleísta nacional, Anita Galarza, gran legisladora. Ella encabeza. Valiente, ella encabeza. Tenemos listas en todas partes del país como corresponde. Aquí está el legislador, candidato a legislador Mario Cubi, está Luis Fernando Ayala, Distrito 3, hombre formado, un hombre de concepto, un hombre honesto, se ha preparado toda su vida para esta oportunidad de poder representar al pueblo en la legislatura. Está Catalina Salazar, candidata a la reelección por la Asamblea, por citar unos ejemplos. Hay alianzas de carácter provincial, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos tenemos una alianza con el movimiento Crecer, que es muy importante, y estamos trabajando. Las alianzas siempre son importantes, o sea, conversar es bueno, en política conversar es bueno, saber hasta dónde puede ser, y la gran pregunta es el para qué, no con quién, ¿para qué? ¿Para qué estás negociando? ¿Qué es lo que vas a negociar? ¿Cuál es tu objetivo? Así que creo que hay una muy buena lista de asambleístas. En Esmeraldas está el maestro Frickson, por así decir. Ojo, y esto es importante porque a veces, claro, a veces ponen las etiquetas. El caballero no solamente que es el elegante, ¿no? No. El elegante, claro. El señor, gran abogado, gran funcionario público, hace poco estuvo para candidato para la alcaldía, perdió por muy poco. Hombre formado, ahora lo veo que se ha graduado en la Escuela de Presidentes, patrocinada por la Konrad Adenauer. O sea que hay formación y también historia de vida. Todos tenemos una historia de vida. Periodistas, comunicadores, deportistas, Frickson, abogados. Quiero decirte que Frickson fue hijo es hijo, porque su papá vive y es mi buen amigo, Rafael Erazo, que fue diputado por la provincia de Esmeraldas en mi época. Político. Ahora, hablando de la Asamblea, hay un detalle que es importante que tú lo señales, porque eres en este momento el candidato presidencial de Construye, o sea que puedes hablar a nombre de Construye, o por lo menos informarnos al interior de Construye. El general Carrillo, que fue ministro del Interior del presidente Lazo, posterior a su cargo, fue censurado por la Asamblea Nacional y eso está a punto de ya cumplirse 2 años. O sea, creo que este mes que viene o el subsiguiente, octubre, ya cumple los 2 años. Pero él fue elegido asambleísta y fue impedido de posesionarse porque evidentemente pues por esta situación del juicio político. Pero eso no quiere decir de que él haya abandonado el cargo ni nada, porque fue impedido. Lo que quiere decir, a mi criterio,
al menos a mi criterio, no sé el maestro de Topazo constitucionalmente qué pueda decir, él, cumplidos los 2 años, él ya está en capacidad de posesionarse como asambleísta, porque fue elegido para ese puesto. Obviamente es un asambleísta de Construye y reemplazaría a quien fue su suplente en la elección, que se posicionó como diputada de Construye o de asambleísta de Construye, pero que se retiró de la bancada. ¿Se va a dar esa figura política, Henry? Hoy, en la lista de Construye no hay ningún caso como ese. 2, el general Carrillo es un hombre serio, un hombre que ha dado mucho por su país, conoce bastante en materia de seguridad. Es importante tener esos elementos y lo estamos teniendo como insumos justamente para la presentación final de nuestro plan de gobierno, que es integral, que tiene 25 propuestas claves de la 25 para el año 25 en materia de seguridad, combate a las mafias, economía, empleo, producción, agricultura, y que ha sido elaborada este último año, pero con la experiencia de toda una vida. No hay un caso parecido en la lista de Construye. Se le vencen los 2 años de censura poco tiempo antes de que termine este periodo, que es en mayo 14 del año 2025. Se puede. Ahora, Es un interesante debate. Es un interesante debate entre los jurídicos, los derechos de participación y los de... Porque Construye recuperaría un asambleísta, porque la suplente se le fue. Entonces sería súper interesante. Pero también les digo algo por experiencia, porque yo sí fui a la asamblea 8 años y yo sí fui legislador, yo no fui operador. Ya en los últimos meses eso es casi una casa embrujada. Pero ya cuando ya hay elecciones ya ni te abren ni la puerta. En mi caso es distinto. Así que ya ir para el último mes está bien por el tema de participación, pero hoy día mismo ya las luces se están apagando, ya nadie le presta atención. Era una asamblea de transición. Los titulares parecen suplentes y los suplentes parecen fantasmas. Así que por experiencia les digo, ya en los últimos meses, cortesía y que de va a haber casa. bastante gente con licencias el último mes. Así claro, que no se sabe quién. Eso decía el Pocho el otro día. Cuidado, la votación de la fiscal va a caer ahí en esos días de puro suplente. Henry, quiero retomar un poco el tema temático. A nosotros nos escriben todos los días, está en nuestra señal en YouTube, el chat es abierto, y el 80% de los mensajes son por temas de salud. No hay medicina, no me atienden, no hay citas, no pagan la dializadora, por favor ayúdennos. Y siempre que vienen las personas que están en el gobierno les digo, el tema de salud es un tema que se siente en las personas. Qué importante que haces esa reflexión. Y vamos, para mí el tema de la salud pública es primordial. La gente hoy día tiene, Carlos, más miedo de no poder ser atendido y morirse que inclusive con todo lo que está sucediendo, masacres inclusive. Eso es terrible, porque es una desesperanza. Pues bien, y tú mirás el tema de los recursos, justamente el tema de la eliminación de los subsidios inoficiosos, inútiles, que benefician al contrabando y en muchos casos al narcotráfico, debe ir directamente a protección social. Y en la protección social, directamente a salud pública. Y yo te voy a decir algo, por eso es que no le temo el tema del gasto público. Yo que he sido funcionario público y que no creo en los excesos, no creo en la grasa del Estado, por eso creo en su función fundamental. Hace poco se incorporaron, hace unos años, médicos, psicólogos. Hoy nosotros tenemos que tener un plan, y lo tengo yo, para contratar miles de médicos preparados en temas de psicología, porque el tema de la salud mental es uno de los problemas más graves que tiene el Ecuador, que no repara condición alguna de todos los estratos sociales, sino que uno los esconde. Dicen que no, le dolía la cabeza. No, pasó otra cosa. Ya esto hay que transparentarlo. Este es un tema de salud pública. Todo el enfoque de los recursos de ese Estado, que no sirve básicamente con materia de subsidios, porque no le vamos a cargar más la factura al pueblo ecuatoriano con más tributos, va directamente a salud pública, y no le tengo miedo en aumentar, porque en eso el Estado tiene que tener más médicos, más profesores, más policías y más militares. Eso no es eso de que no va a haber más tributo, porque todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo, llegan y suben los impuestos. Ya lo dijo. En esa carga, no. Dejamos grabado en esa carga, no. Lo peor es uno que juran sobre piedra con teorías filosóficas ultra que detestan al Estado, pero no sé si se han dado cuenta de algo, ¿no? Los que más reniegan del Estado son los primeros que dicen, es que el Estado tiene que comprar esto, que el Estado tiene que comprar esto, que el Estado no se han dado cuenta de ese pequeño detalle. Los que no creen en el Estado, los ultralibertarios de ultra, porque ya no alcanzan a estar ni a la derecha, no hay esquina geográfica en que los puedas ubicar, el Estado les tiene que dar absolutamente todo. No, eso a mí me encanta escuchar a los de izquierda, porque los de izquierda es no más impuestos y más gasto, entonces no sé cuál es la fórmula mágica que no esperan. Hay que tenerle miedo a lo que es inversión
en materia de atención a la gente, seguridad, salud y educación. Y le voy a poner otro ejemplo, en materia que tiene que ver con empleo y con educación, que fue lo que el Pocho picó cartas en inicio. Hoy el Ecuador tiene 293 institutos tecnológicos. Señores, tenemos que dar un cambio. Ustedes que han sido profesores, más de eso ahí. Nosotros tenemos el presupuesto, la idea de apoyar a 500 con cupo de cada uno de esos 293 en las carreras del futuro. ¿Cuáles son las carreras del futuro? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con Big Data, ciberseguridad. Si tú entregas certificados profesionales en esos institutos, automáticamente son plazas de empleo, que es lo que tanto necesitan. Al día de hoy, y lo dicen todas las estadísticas, América Latina en los próximos 5 años va a necesitar 2.5 millones de empleos en todo lo que se refiere a esto, a tecnologías del futuro. Tenemos que ir hacia la profesionalización intermedia y en eso el Estado tiene que invertir, porque esa inversión en educación, en estas carreras cortas, profesionales del futuro, es empleo directo, mi querido Pocho. Ahí te doy un combo de un 2x1. Para eso está el Estado. Ahí sí tiene que invertir. Otra de las preguntas obligatorias, pero con una respuesta de un segundo. Si ganas la presidencia, ¿vas a reconocer al dictador Maduro? Que igual le preguntamos a todos para dejar anotando. No, voy a continuar con la política que está en el gobierno del presidente Moreno, porque es política de Estado de no reconocer a la dictadura de Maduro. Que valga la aclaración, yo la conozco en carne propia porque yo fui a Venezuela y fui deportado y fui detenido. Así que a mí no me tienen que contar cómo es el tema venezolano. Y he venido apoyando permanentemente a la comunidad venezolana en el Ecuador. Estuve hace poco en el proceso electoral. Así que conozco a rajatabla y esa es una política del Estado ecuatoriano de no reconocer a la dictadura del señor Maduro. Pues bien, ha estado con nosotros Henry Colón, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye